Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos a 8 de febrero del año 2018. Les habla el general Manuel Fernández Monzón Altolaguirre, conductor del programa Rubicón, en compañía de sus queridos amigos y colaboradores Fausto Eras y Carlos Chinchilla. Carlos Chinchilla colaborará en el tercer bloque en el tema legionario, que ya domina. Antes le gustaba, ahora encima lo domina. Y Fausto Eras nos hará un inciso verdaderamente de entretenimiento, en este caso no antibritánico, precisamente referido al almirante Horthy, el que fue jefe de Estado húngaro durante la Segunda Guerra Mundial, tenido por pronazi, aunque yo creo que de pronazi tenía poco, pero en fin, hablaremos de eso. Y nos referiremos primero a bastantes temas que tenemos hoy relacionados con los que siempre llamamos o preludio de la Tercera Guerra Mundial o escenarios de crisis, que viene a ser lo mismo, porque los escenarios de crisis yo estoy convencido de que se mantienen o se crean realmente para tener el pretexto de algo mucho más gordo en cuanto los señores poderosos lo decidan, si es que realmente lo deciden, porque nos hemos encontrado al final de la semana anterior con una cosa rarísima, por lo menos para mí. En primer lugar, Estados Unidos, por boca siempre del amenazador y siempre raro y estrafalario Trump, nos anuncia un rediseño de la estrategia nuclear verdaderamente norteamericana, que no sé qué faltará, pero parece ser que se refiere al lanzamiento de misiles de crucero, de misiles de medio alcance desde los buques. Yo creí que todos los buques que se habían acercado a Corea del Norte en esta crisis tendrían posibilidad de lanzamiento nuclear. En fin, no lo sé. Lo importante es que avisan de un rediseño de la estrategia nuclear y estratégica norteamericana, verdaderamente, pero el por qué, verdaderamente, no soy capaz de entenderlo, y dentro de un momento lo comentaremos. Pero es que paralelamente el señor Putin nos anuncia casi exactamente lo mismo, nos lanza un plan de renovación del ejército y del arsenal nuclear a 10 años visto, conocido en la propia Rusia por las siglas GPV 2027. Y entonces, realmente, perdonen ustedes, pero es que esto se entiende bastante mal. Estados Unidos y Rusia, naturalmente, después de lo que acabo de decirles, se han culpado mutuamente en las últimas horas de haber iniciado una escalada armamentística. El Pentágono hizo público el viernes su estrategia para dotarse de nuevas armas nucleares de baja potencia, como respuesta al rearme en que está implicada Rusia. Moscú niega haber violado el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance, como se le acusa, y denuncia que Washington justifica con esta falsedad su nueva apuesta para mantener en solitario la hegemonía nuclear, y advierte, por tanto, que reaccionará con las medidas necesarias, el plan GPV que acabo de nombrar, para afianzar su seguridad frente a Estados Unidos. O sea que se comienza o se incrementa una rivalidad por mantener la hegemonía nuclear. ¿Por qué y para qué y contra quién? Si realmente solamente ellos pueden competir en semejante terreno, los demás somos meros enanos esclavos de todo esto. Me gustaría que alguna vez nos explicaran no solo qué lo van a hacer, sino por qué lo van a hacer. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lamenta el carácter beligerante y antirruso que tiene el documento del Pentágono sobre su nueva postura nuclear. Lo cierto es que en él se citan las amenazas para Estados Unidos que pueden suponer China, Corea del Norte o Irán. Lo de China, de manera pública, parece que es nuevo. Pero sobre todo se pone énfasis en la necesidad de contrarrestar la expansión que registran las capacidades nucleares de Rusia, en el marco de su determinación de volver a convertirse en una superpotencia. Pero bueno, de volver a convertirse en una superpotencia, es que no lo es que no lo son las dos. Cada una se está sirviendo de pretexto a la otra, pero nadie nos dice ni nos contesta el por qué ni el para qué.
Según Washington, Rusia está en pleno proceso de modernizar un arsenal de 2.000 armas nucleares tácticas que amenaza a los países europeos y que rompería el actual equilibrio que existe en el armamento de Estados Unidos y la OTAN. Por ello defiende que hay que contrarrestar dicha amenaza. Eso tiene algo de verdad. Ha sido el misil Equilibre X-1 utilizado en Siria, que ha demostrado una capacidad y una precisión realmente asombrosa y de ser el mejor del mundo. Si realmente solo se trata de tener un misil en Occidente parecido a ese, pues bueno es, pero me parece que todo va mucho más allá. La nueva escalada armamentística nuclear entre Estados Unidos y Rusia, con Europa en medio como posible escenario de las tensiones militares, ese es el peligro, resulta sumamente preocupante. A juicio de los expertos, el nuevo tipo de armas nucleares de baja potencia que desarrolla tanto Estados Unidos como Rusia y que no se incluyen en los actuales tratados de desarme eleva gravemente el riesgo de conflicto. Los dos países aseguran que no pretenden golpear primero, pero esto es muy poco tranquilizador y no hay quien se lo crea. La diplomacia rusa afirma ser consciente del peligro que la nueva situación puede suponer y dice estar dispuesta a cooperar con Estados Unidos en favor de una relación estable sobre la base del mantenimiento del equilibrio estratégico. Estados Unidos, por su parte, ha hecho saber que su nuevo programa armamentístico podría ser abandonado si Rusia acepta volver a un sistema de medidas verificables de control de armas nucleares. Desde la comunidad internacional hay que exigir a Trump y a Putin que hagan el máximo esfuerzo para poner fin a esta escalada militar que solo puede llevar algún día a la catástrofe. Esto, por mi parte, no es más que un deseo de buenas intenciones, pero realmente no entiendo verdaderamente esta rivalidad y esta mentira que nos están contando, porque si todo es el aceptar medidas verificables de control del otro, porque el resto del mundo, ¿qué podemos hacer de verificar el control de semejante hegemonía nuclear? No tenemos ni la menor idea. ¿Qué se quiere? Mantener el equilibrio hegemónico verdaderamente en la cumbre de estos dos frente a todos los demás. Esta definición también de Estados Unidos ahora de China como posible enemigo es por ahí por donde piensan desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Yo no entiendo nada. Perdónenme ustedes, señores, pero realmente estamos siempre en este escenario de la Tercera Guerra Mundial, o como dice el Papa, estamos ya en ella a trozos. No lo sé. No sé si estamos ya en ella a trozos, pero lo de la energía nuclear no cabe duda que es otro escalón mucho más feroz y mucho más terrible de lo que somos capaces de imaginar. Así que ya saben ustedes, nueva postura nuclear, entre comillas, así la llaman los norteamericanos, realmente, y GPV soviético 2027, perdón, exsoviético. Ruso nada más de aguantar en este tema. La verdad es que todo esto se entiende muy mal y realmente lo único que se entiende es que pretenden mantener, renovar y modernizar sus arsenales nucleares y, en el mejor de los casos, mantener el equilibrio de la hegemonía nuclear en la cumbre. Lo demás, el por qué y el para qué, es absolutamente otra cosa completamente diferente. De modo que veremos a ver cómo se... Es verdad que naturalmente están utilizando los rusos particularmente el campo de maniobras de Siria, verdaderamente pues como se utilizó nuestra guerra civil entre los años 36 y 39 para ensayar nuevas armas y nuevos sistemas de combate. De modo que quédense ustedes con el misil Equilibre X-1, que por lo visto es el colmo de la precisión y de la eficacia. La verdad es que lo dispararon por primera vez desde un barco en el mar Caspio, y dicen que el impacto que hizo en Siria tuvo un error de menos de 30 metros con respecto al punto donde apuntaba. Claro, con esas potencias de destrucción, darle 30 metros es como darle en todo el centro. Vamos, y sin embargo, recordarán ustedes también, recordado, valga la redundancia, en este programa, obviamente, el fracaso de la ofensiva norteamericana de lanzar desde 3 destructores o fragatas misiles contra la base siria, de donde se decía que habían despegado los aviones con armas químicas, cosa que
que Siria sigue negando, reitera el gobierno sirio de Damasco sigue negando reiteradamente, y aquello fue la negación de la precisión. Muy pocos dieron en el objetivo, verdaderamente, y los pocos que dieron hicieron muy poco daño. Ha habido otra acción recientemente que he leído, y es que sobre la base de la aviación de las fuerzas aeroespaciales, como llaman, las fuerzas aeroespaciales rusas, se realizó un ataque con drones. Dicen que no saben quién les ha dado la tecnología de los drones a los malvados terroristas, aunque se supone, y que sí, que se lanzaron 13 ingenios contra la base, de los cuales 6 fueron destruidos y 7 redirigidos a tierra por las propias contramedidas rusas, y se quedaron con los drones. Así que aquí alguien parece que, si esto en términos de boxeo, aquí está alguien al borde del caos técnico. Da la impresión como que se quiere volver a la teoría de la destrucción mutua, ¿no? Aquella que mantuvo la el mundo... destrucción mutua asegurada. Que aquello que mantuvo el mundo en equilibrio durante los años 60 y 70. La gran mentira de casi toda nuestra vida, querido Fausto y querido Carlos, verdaderamente. Nos estuvieron más de 40 años manteniendo la ficción de la agresividad inmediata del bloque soviético, del Pacto de Varsovia, cuando yo he insistido en este programa repetidísimas veces que Rusia a lo largo de la historia no atacaba a nadie. Salvo darle patadas en el trasero a Polonia de vez en cuando, el resto siempre la atacada ha sido ella, por el este y por el oeste. De modo que alemanes, suecos, mongoles, japoneses, todo el mundo, todos menos ellos. Pero en fin, con eso mantuvieron durante 40 años la ficción del enfrentamiento que hacía posible la hegemonía económica norteamericana. Y ahora parece ser, me imagino, que como la bolsa norteamericana ha empezado a bajar, habrán ustedes escuchado de manera esencial, dicen los expertos de Wall Street que se debe exclusivamente a la subida de salarios, y que eso amenaza con una subida de intereses. Yo creo que la coincidencia del anuncio de esta nueva postura estratégica, realmente me temo que tenga que ver con esto, porque esto está siempre ligado a lo económico. Y no les quepa a ustedes duda, desgraciadamente, que como lleguen a un límite de lo económico, de problemática económica, nos llevarán a la guerra. No sé en qué escenarios, pero les acabo de poner a ustedes que el escenario europeo es siempre como muy deseable, verdaderamente, para machacarlo. Esperemos que por fin, después de tantos días o ya semanas de negociación, se constituya el gobierno de gran coalición en Alemania, que es un elemento de seguridad para Europa, del cual ya podíamos aprender todos los demás. Pero, en fin, con el elemento de seguridad de una gran coalición socialdemócrata y cristianodemócrata en Alemania, y realmente con Macron, que está resultando verdaderamente mucho mejor que todo lo conocido, y diciendo las verdades del barquero a nivel europeo, esperemos mantener esta línea de paz. Nos vamos a otros temas. No podemos dejar de reseñar ante la visita de los reyes, el de verdad y el emérito, al Juan Sebastián Elcano, para celebrar el 90 aniversario de la puesta en circulación de este maravilloso buque escuela de nuestra Marina, y al mismo tiempo coincidente con el 500 aniversario de la primera circunvalación mundial concluida por Juan Sebastián Elcano, iniciada por su jefe Fernando de Magallanes o Fernando de Magallanes, pero concluida por él con solo 42 de los más de 300 que iniciaron la circunvalación mundial, realmente, y que tiene, perdónenme ustedes el inciso, y que tiene su monumento en su lugar de nacimiento, que es el mío, en Guetaria. Es espléndida aprobación, que también, por cierto, ha servido de escenario para esa magnífica película burlona llamada Los 8 apellidos vascos. De modo que en eso estamos en lo que se refiere a España, y realmente celebramos todos ese 90 aniversario, y esperemos que remozado y debidamente modernizado dure muchísimos años más para cumplir el segundo curso de guardiamarinas en la Escuela Naval y el cuarto curso en general, contando los 2 primeros cursos de aspirante. De modo que enhorabuena a nuestra Marina, y que dure realmente el Juan Sebastián Elcano. En otro orden de cosas, también tenemos que hablar relativo a nuestro país, realmente, lo que ha ocurrido curiosamente con
el CNI. De repente nos han sorprendido, vamos, a mí no, y les voy a explicar a ustedes enseguida por qué, con una portada diciendo que el CNI va a hacer públicas las famosas cartas del rey Fernando el Católico con el gran capitán, con Gonzalo de Córdoba, y que ello va a permitir explicar muchas cosas, como si fuera un logro nuevo del CNI, verdaderamente, o su desclasificación, cuando realmente hace nada menos, verdaderamente, les estoy hablando a ustedes del año 63 y 64, verdaderamente, hace más de 50 años, yo pertenecía al departamento de criptografía y descriptación del Alto Estado Mayor, cuando un hermano mío, comandante de aviación, verdaderamente, fue el autor de descifrar las cartas del rey católico y el gran capitán, demostrando que eran mensajes cifrados, no eran nada que pretendía ser ofensivo, todo eso de entre todas las espadas y azadones, 1.000 millones, etcétera, etcétera, todo era un cuento chino y eran mensajes cifrados entre ambos en defensa de los franceses. Y eso que se descubrió hace 40 años, se desclasifica ahora y se parece que va a ser una gran noticia. Bueno, una gran noticia pública realmente para interpretar mejor históricamente aquella época. Pues bueno, pero realmente mi recuerdo a mi hermano, que recibió la orden de Alfonso X el Sabio precisamente por la descriptación de las cartas del rey católico y Gonzalo de Córdoba, y lo que fue más importante para los Estados Unidos de entonces, descriptar por unas cartas dirigidas a su embajada en Brasil el código cubano, que por aquel entonces fue mucho más agradecido. De modo que, mi querido Fernando, donde estés, descansa en paz y gracias por tu misión en aquel entonces. De modo que no sabemos verdaderamente qué es lo que está ocurriendo con Corea, como digo, porque realmente hemos pasado de la crisis extrema de parecer inmediato el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, a que una delegación de Corea del Norte se haya desplazado a Corea del Sur para acordar ir juntos a los Juegos Olímpicos de Invierno, verdaderamente bajo una misma bandera. Yo la verdad es que no entiendo nada, señores, de las cosas estas, porque se supone que la crisis de Corea estaba montada sobre el odio eterno entre Corea del Norte y Corea del Sur, que por cierto no han firmado nada verdaderamente relativo a ningún tratado o acuerdo o negociación de paz verdaderamente desde 1953, desde el famoso pacto de Panmunjom, verdaderamente, de modo que no sé si aprenderemos a qué se debe todo esto. Y en el plano militar tampoco podemos dejar de reseñar o de hablar un poco, riéndonos un tanto, del ejército catalán, que en esa mucha documentación que cuando la Guardia Civil entró en la Consellería de Economía de la Generalitat, tan criticada por entonces, resulta que entre esa documentación está toda la historia de lo que pretendían. Cómo iban a ser, cómo iban a hacer, cómo iban a tener su diplomacia. Y entre ellas estaba el ejército, el tema defensa y seguridad, y el ejército que pensaban tener entre 18.000 y 22.000 hombres. Una brigada de payeses blindados. Exacto, pero que no pensaban tener en un plazo de 5 o 10 años, lo cual realmente para un ejército tan mínimo realmente parece un plazo excesivo. Pero es que además realmente decían que mientras tanto realmente debían subrogar su seguridad y su defensa con un país amigo. O sea, algo así como si una república catalana independiente firmara un tratado de protección verdaderamente militar frente a España con Francia, por ejemplo, o con Italia. Absolutamente absurdo, absolutamente ridículo, y que está formando parte de la enorme farsa que es todo esto. Que no sé, querido Fausto, si es que tenemos que darla por terminada o no, porque también hay que reconocer que a la confusión de todo este tema catalán contribuye el exceso y el abuso mediático y la confusión, porque cada uno dice una cosa. Yo creo que aquí está todo muy medido. Yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que esto se va a acabar por las buenas, por la vía en que se ha llevado. Aquí nos esperan más elecciones, aquí nos esperan más nacionalistas agazapados esperando dar el golpe definitivo, y aquí nos espera todavía muchos gobiernos de España amparándose para gobernar, no en nuestro partido como en Alemania, mencionado hace un momento por el general,
no en otro partido como en Alemania, que será ideológicamente diferente, pero tiene un denominador común. Son alemanes y saben lo que son. Aquí seguiremos. Partidos que dicen que son españoles, apoyándose en partidos que no son ni quieren serlo para gobernar. Haz lo que te dé la gana en tu territorio y aquí apóyame a mí, que yo no te voy a abandonar nunca. Mientras que esto siga así, seguiremos así. Y aquí ni 155 ni 329. Son ganas de marear la perdiz y de machacar en hierro frío. Nosotros sabremos lo que votamos y a quién llevamos al poder. Pero a partir de aquí yo creo que cualquier español consciente de serlo tiene que plantearse muy bien a qué y cómo, a quién le echa la papeleta en la urna. Porque aquí hemos llegado. Hace 40 años el 10% de los solamente no llegaba al 10% de los catalanes los que querían ser independientes. Ahora estamos en el 50%. ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha pasado esto? Esto no ha pasado en el reino de Recesvinto. Esto ha pasado en el reino de don Juan Carlos I de Borbón, gobernado por una serie. El otro día decía el señor Rubalcaba, verdaderamente, que merece todos mis respetos y mi amistad, que realmente de ese 50% hay cerca de un 20% que ha sido al que han ido convenciendo estos 6 años, claro, de que con la independencia iban a solucionar sus problemas de la crisis. Claro, claro. Porque es curioso que haya coincidido el principio de esta locura separatista en 2011 casi con la crisis económica. Pues ¿quién ha sido el inútil que ha sido incapaz de contrarrestar eso? Porque, oiga, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Cuando hay voluntad. Pero si no hay voluntad, pero no se hace. Pero quizás que debían haber hecho mucho antes lo que están haciendo ahora, ¿no? Que el señor Rajoy no para de hablar del crecimiento, verdaderamente, que va a aumentar un 2,5% este año, estando hablando continuamente de la contabilidad como solución de todos los problemas, lo que no es así. Mira, vamos a ver aquí. Para mí hay aquí una cosa muy triste. Para mí es tristísimo que haya un 50% de catalanes que quieran dejar de ser españoles. A mí me da profunda pena. No voy a hablar de ira ni de... No, pena, lástima, me enerva. Pero vamos a ver, también me da pena, lástima y bastante asco, aquí entra el asco en funcionamiento, que aparezcan como garantes de la unidad de España ciertos personajes y ciertos partidos que han sido incapaces en tiempo atrás precisamente de mantener lo que ahora dice que quieren hacer. No, mire usted, aquí han quebrado ya muchas cosas. Han pasado 40 años. ¿Os acordáis de cuando hace algún tiempo hablaban de 40 años, de los 40 años de Franco, como si hubieran sido una eternidad? Bueno, pues han pasado los mismos años desde que Franco se murió hasta ahora. Otra eternidad. Y han pasado muchas cosas. Ya los más 42. Sí, efectivamente. Y han pasado muchas cosas. Así que, en fin, vamos a ver, pero no creo que por este camino vayamos a solucionar nada, francamente. Bueno, pero por lo menos, como siempre decimos en otro tipo de programas, verdaderamente, pero en este cabe lo mismo, es que necesitamos una medida inmediata. Necesitamos saber el famoso el gobierno, si va a ser presidido por una persona lo suficientemente moderada, lo suficientemente inteligente para buscar una mínima armonía, una mínima concordia, verdaderamente, que permita abordar los problemas de fondo. Al final, un gobierno catalán saldrá que seguirá chupando del FLA, del famoso FLA, del famoso monto de dinero para repartir a las autonomías que no saben organizarse. Y además, yo creo que aquí ya hay que empezar a hablar de las autonomías muy seriamente. Cuando se empezó a hablar de autonomías hace ya muchos años, esos 40 años, se decía, no, es que hay que acercar la administración al ciudadano. No me cuente usted cuentos a estas alturas de la historia porque han pasado 40 años. Mañana me pilla... Pero si el ciudadano no entiende absolutamente nada de la administración del Estado, y además ni de su autonomía. Y además que no me anden con tonterías. Sea yo catalán, sea yo gallego, sea yo madrileño, sea yo andaluz, si el plazo de presentación, por ejemplo, del IRPF, de mi declaración de IRPF, me pilla en Tombuctú, y tengo un ordenador y una conexión a internet, yo hago mi declaración desde Tombuctú y no necesito para nada que haya un ventanillero en Jaén, así de claro. Vamos a tener claro esto, ¿no? O sea, vamos a acabar ya con esa falacia. Aquí ya la administración del ciudadano está suficientemente cerca, gracias a Dios, diría yo, por los medios modernos que tenemos. Así que vamos a aligerar. El Estado tiene que ser todo lo fuerte que tenga que ser. Pero una cosa es ser fuerte, una cosa es tener músculo y otra cosa es estar pasado de peso. Y eso es lo que está pasando aquí. Y vamos a darle al pueblo español, a ser posible, un mensaje de verdad, de un mensaje verdadero, porque si el famoso foro de Davos acaba de reconocer realmente que va a haber un crecimiento espectacular, una época dulce que llama la señora Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, una época dulce que garantiza el crecimiento de la mayoría de los países, pero al mismo tiempo han admitido en paralelo que eso no se va a traducir en igualdad, sino que la desigualdad se va haciendo cada vez mayor. Esto es una injusticia tremenda que desgraciadamente tengo que
que decir que le da la razón al lenguaje de Pablo Iglesias, porque efectivamente de nada sirve el crecimiento económico global de las naciones si el reparto de ese crecimiento y de esa riqueza no se hace efectivo. Luego dirán que aquí somos de derecha. Sí, aquí somos Radio Ya, que procuramos ser en todo objetivos. Con el símbolo que llevamos en nuestro programa hablando de la guerra civil, como seguiremos hablando luego al hablar de la Legión, porque nos toca su etapa en la guerra civil, verdaderamente seguiremos hablando con la mayor objetividad y siempre fieles y leales al lema que nos estableció Carlos Chinchilla, de que los muertos son de todos. Todos los muertos de todos, todos, en el cual pensamos, y de ahí realmente ir relatando las cosas que fueron positivas, heroicas o románticas, que no todas fueron negativas. En ello estamos, y no dejemos en el terreno militar, el terreno de la o cuasi militar o tangencialmente militar, resumir lo de el nuevo domicilio del señor Puigdemont, verdaderamente, que es en Waterloo, lo cual no sé si es una especie de broma o es que este hombre tiene muy buen humor, porque realmente después de las tonterías que ha hecho y cómo se ha ido auto inutilizándose, verdaderamente, que a qué viene lo del Waterloo. Como venga el general Blücher con el sol en la mano, ya verás que bien. Que es que además es una reseña, una casa de 500 metros con 3 cuartos de baño, con 3 salones, pero ¿a qué viene esto? ¿Pero quién demonios le va a pagar todo eso? Yo es que de verdad que toda esta broma realmente ya